Bienvenidos sean todos, buenas noches a la continuación de nuestro curso de Naturismo, Alimentación y Salud. Siguiendo el proceso de eslabonamiento, concatenación que habíamos hecho con los temas anteriores, viendo en primer lugar que el ser humano, su arcada dentaria, sus manos, la fuerza de su cuello, sus instintos y todo ello, no son para ser consumidores de formas similares a nosotros, de carne, sino más bien somos consumidores de vegetales, de plantas, derivados de las plantas. Y bueno, ya habiendo definido eso, en la sesión anterior vimos los efectos deleterios, los efectos negativos y tan fuertes y tan enfermantes que produce la alimentación a base de carnes, los daños a los intestinos, los daños que produce al sistema inmunológico, al hígado, a la piel, toda esa podredumbre que se da en el intestino grueso sale por todos lados, por la piel, por las mucosas, por la boca, por todos lados. Bien, y hacemos alusión a esta pequeña figurita, porque siempre te van a estar diciendo cuando tú eliges una alimentación más limpia y más sana. Todos tus compañeros y amigos, ¿a dónde vas? Se sienten nutriólogos, se sienten ecologistas, sienten que tienen derecho de opinar y en lo que más caen es tus proteínas, tus proteínas. Desde hace unos 2 siglos, aproximadamente 2, 3 siglos, con la revolución industrial y todo el proceso que se hizo de buscar que la alimentación del ser humano fuera a base de las carnes, se hizo todo lo posible para nulificar y pensar que había proteínas de otros lados. Fue algo similar a lo que pasó en México hace unos 100 años, cuando en todas las ciudades se vendía el pulquito, la sangrecita del maguey, la bebida de los dioses. Cuando se vendía mucho ese pulquito y trataron de que entrara la cerveza. Le empezaron a echar la culpa a las amibas, a la muñeca, a la suciedad que tenía ese pulque cuando es rico en probióticos, cuando hemos visto una gran cantidad de personas que se toma su pulquito diario y está bastante bien, años y años y años y años. Entonces, empezaron a meter la cerveza. Y lo mismo sucedió con las carnes hace unos 2 siglos. Empezaron a mencionar y a mencionar la mayor parte de los médicos influenciados por los grandes mataderos y grandes criaderos que se estaban empezando a hacer en esos momentos. Entonces siempre te van a criticar y te van a decir, oye, pero es que no tienes proteínas, te vas a desnutrir, etcétera, junto con las bromas. Ponte a comer pasto, ponte a comer alfalfa, ponte a comer. Si te invitan unos tacos, tú cómete unos de cilantro o diles que a ti nada más te sirvan la cebolla, etcétera. Y esto es una verdad grandísima, grandísima. Que alguien nos explique por qué los hospitales están llenos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer, que en su mayoría son producidos por alimentos de origen animal. Y no con veganos con deficiencia proteica.
A ver si por aquí hay algún médico, sí, que me diga. Creo que vi por ahí 2, 3 médicos. Que nos digan si han visto internados veganos con deficiencia proteica. Ah, es que la persona de la cama 7 del tercer piso es un vegano con deficiencia proteica intensa. No, ¿cuál? Sí, ya nos contestó la doctora María Concepción que efectivamente no hay. ¿De qué está lleno el hospital? Enfermedades vasculares cerebrales, cirrosis, diabéticos, cáncer, etcétera, de gente que sigue una alimentación muy desordenada, por lo general, con sus honrosas excepciones. Ahora bien, en esta ocasión vamos a hablar de la preocupación más intensa o la preocupación básica del que inicia, del que son sus albores en la alimentación sin productos de origen animal. Las proteínas y las proteínas. Y se empiezan a aterrorizar de que les vayan a faltar o quieren consumir de más. O sea, quieren atascarse de ellas cuando les dicen, ay, es que la alga espirulina es riquísima en proteínas. La mitad de la espirulina es proteína. O sea, si me como 2 tabletas, 1 gramo, ya tengo medio gramo de proteína. No, pues me voy a comer unas 20 al día para ya con eso asegurarme de tener 10 gramos. Ya después saber qué otra cosita como. No va por ahí. Vamos a ver esas funciones que tienen las proteínas. Tienen muchas. Desde que sirven para la coagulación, para que las células se reproduzcan, para hacer diferentes sustancias en el cuerpo como neurotransmisores, de defensa como globulinas, catalizadores como las diferentes enzimas, pero lo que más nos va a importar a nosotros es la función estructural y la función de defensa, porque es en lo que más se utilizan las proteínas actualmente en el común de la gente de clase media o de clase también baja, pero que vive en las grandes ciudades o está cerca de las ciudades. Esas proteínas en el cuerpo, como dice en el cuadrito de color rosa, va a encargarse de renovar células y tejidos, fracturas, heridas, quemaduras, formación de enzimas, anticuerpos, actúan contra infecciones, transportan hierro, oxígeno, ácidos grasos, tienen una gran cantidad de funciones en el cuerpo. Pero las más básicas, y vayámonos quedando con esa imagen, es que son formadoras de tejidos, reparadoras de las diferentes lesiones que hay en órganos, aparatos y sistemas. Entonces, vámonos quedando con esa visión. Y que también se van encargando de defendernos de las diferentes agresiones de los agentes externos e internos. Como ya les habíamos comentado en la sesión anterior, que hace un daño
tremendo y se forza bastante el estómago, el intestino delgado y principalmente el intestino grueso. Ahí en esa zona, el alimento, al estar en el estómago y retenerse durante buen tiempo, lesiona la pared, la inflama, la carcome, le quita algunas cuantas capas de células, produciendo de entrada pequeñas gastritis o ya posteriormente úlceras. En ese proceso de la simple gastritis, de las simples agruras, del simple sentir lleno muchas horas el estómago, está lesionando la mucosa. Por lo consiguiente, se tienen que utilizar nuestras valiosas proteínas para empezar a reparar la pared. Eso es un poco en el estómago. Se magnifica y es mucho más intenso en el intestino grueso. Ese intestino grueso con residuos cárnicos no digeridos se pudre, o sea, entran en proceso de putrefacción y producen una gran cantidad de, o sea, diversas sustancias, gases con acción irritativo en la pared que la mantienen, como les decíamos anteriormente, inflamada. Se destruyen muchas células de la pared, de la mucosa, células que tienen que ser sustituidas o reparadas cuando todavía no están destruidas. Si nosotros la tripota mayor, el intestino grueso, lo abriéramos y lo estiráramos, tendríamos aproximadamente 1,5 metros por unos 15 centímetros, aproximadamente 15 o hasta 20 centímetros de ancho, o sea, una tira de 1,5 por 15 o 20 centímetros de ancho, inflamada crónicamente, descamándose, despellejándose, que tiene que ser reparada diariamente. Las proteínas ahí intervienen como si fueran cuadritos de Lego, cuadritos de un rompecabezas o de una figura de esas armables. Entonces ahí se lesionan y se tienen que poner aminoácidos, juntarse muchos de ellos para ir reparando esas celulitas o si ya se ulceró, si ya se lesionó, pues órale, en friega reproducirse y reproducirse y reproducirse para tapar esas microúlceras. Eso es en el intestino grueso. Ahora, todas esas sustancias tóxicas que se producen ahí y que por fuerza se absorben, pasan en primerísimo lugar a el primer filtro, el hígado. Ahí en el hígado existe un sistema que se llama microsomal hepático. Es un sistema de depuración o de desintoxicación donde va tomando las sustancias tóxicas que se encuentran
de la sangre que viene de los intestinos y termina también saturándose, lesionándose. Muchos hepatocitos, o sea, células del hígado, mueren también y se va haciendo fibroso, duro o sustituyéndose por grasa. Es por lo cual gran parte de los adultos empiezan a tener hígado graso, un poquito de insuficiencia del hígado. No estamos hablando en este momento de la insuficiencia, sino del proceso de reparación diario o de trabajo de síntesis de proteína también para tomar esos radicales, esas sustancias, esas toxinas y neutralizarlas. Y también es otro gasto grande de proteínas, recordando de que el hígado es un órgano bastante grande que pesa aproximadamente como 1,5 kilos. Las sustancias que llegan a pasar por ahí, a pasar de ahí, que no pueden ser depuradas en su totalidad, llegan a los riñones, a donde tienen que ser expulsadas, tienen que ser eliminadas del cuerpo. Ahí, en la nefrona, en los túbulos proximales contorneados, tubo distal, etcétera. También tantas sustancias tóxicas lesionan también el sistema tubular por donde tienen que estar atravesando esos venenitos. Esas microlesiones que le hacen a la célula también han de ser reparadas con proteínas. Son los eslaboncitos, son los aritos de las cadenas de proteínas que necesitan formarse para quitar los destrozos de tantas sustancias tóxicas. Ahora, ahí en la célula, que es como una pequeña fabriquita que tiene sus directores, que tiene la central directiva, que es el núcleo con el nucleolo. Principalmente todo eso está lleno de material genético. Ahí es en donde está la información de todo lo que tiene que producir esa célula. Y bueno, células del intestino grueso o de la pared del intestino grueso que continuamente se están sometiendo a estrés intenso por la inflamación, el calor, los gases que hay ahí, la distensión, empiezan a sufrir las estructuras internas. Es toda una ciudad, una célula, rodeada por una pared que la aísla, que la protege, que le hace que sus jugos permanezcan adentro y todos sus pequeños organelos que lo asemejan mucho a una fábrica. Ahí tenemos las mitocondrias, los centriolos, el retículo endoplásmico liso, el rugoso, etcétera. Cuando la agresión va sobre la pared, sufre pequeñas microrupturas que tienen que ser inmediatamente reparadas.
se sintetiza material fibrilar y se empieza el proceso de reparación, pero es gasto de proteínas. Si la irritación en la célula entra más adentro y lesiona retículo endoplásmico liso, mitocondrias, etcétera, la célula hace sus esfuerzos tomando mayor cantidad de aminoácidos, juntándolos con grasas, etcétera. O sea, se hace un trabajo metabólico bastante grande para intentar reparar lo que los agresores de esa fábrica, de esa ciudad, están produciendo. Hasta que llega un momento en que ya ni los ladrillos, ni las varillas, ni el acero, ni todo lo que se necesita para reparar esa microciudad es suficiente y esa célula truena. Las células que están a un lado, al sentir un pequeño huequito, empiezan el proceso de reproducción celular inmediatamente para tratar de que se reparen esos microagujeros que hay ahí. ¿Y qué implica? Desgaste de todo tipo de nutrientes para generar otra célula. ¿Se fijan en qué se gasta gran parte de nuestros ladrillitos, blocks, cemento, varillas, que son nuestras proteínas, en reparar esa tremenda cantidad de lesiones? Otro punto que hace que se desgaste bastante nuestras amadas proteínas es en la formación de anticuerpos en nuestro sistema inmunológico. Es fabricar balas, granadas, municiones, bombas para matar a los microbios o para matar a las células malas o quitar los detritos, los desechos de las luchas que se llevan a cabo dentro del cuerpo. Es nuestro ejército, son todos nuestros soldados con sus aviones, helicópteros, tanques, coches, armas, pistolas, rifles, etcétera. Y están formados por los glóbulos blancos, linfocitos, leucocitos, monocitos, macrófagos, basófilos, neutrófilos, linfocitos, o sea, una clasificación con sus diferentes funciones, pero cada cual específicamente va a defendernos de algo. Bien, eso lleva a que se calcule de manera normal, lo calculen los nutriólogos, que lo mínimo que llega a necesitar una persona es un poquitito menos de 1 gramo por kilo por día. 0.8, un adulto mayor que no haga casi ninguna actividad física. Comparándolo con el superatleta de alto performance que puede llegar a ocupar hasta 3 gramos en un día. Eso nos da en un adulto de 70 kilos aproximadamente 56 a 210 gramos
en un día. 210 gramos de proteína pura. Mínimo unos 60 gramos de proteína pura y buena para un adulto mayor sedentario. Esas son las necesidades proteicas diarias de un ser normal, de una persona omnívora, una persona que come de todo. Ahora bien, estábamos nosotros hablando del sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico a veces se descontrola y ataca a nuestras propias células. Se desequilibra, se descomponen sus códigos, sus contraseñas, sus señales de reconocimiento, se altera y con ello produce diferentes enfermedades autoinmunes. Tenemos dos enfermedades de la tiroides, la tiroiditis, perdón, y la enfermedad de Graves-Basedow. En la piel la psoriasis, en los músculos la miastenia graves, en el intestino la celiaquia y la enfermedad de Crohn, que son síndromes de mala absorción. Una de las más conocidas es la artritis reumatoide, la esclerosis, el lupus y otra, la diabetes. Fíjense, dos enfermedades que son muy comunes, la artritis y la diabetes. El sistema inmunológico desconoce las superficies articulares o las células de ahí de las superficies articulares y las empieza a atacar. Lo mismo que los islotes de Langerhans en el páncreas. Y les disminuye muchísimo su función. ¿A qué se debe que surjan todas esas enfermedades autoinmunes? Les mencionaba que el proceso de inflamación crónica que se da en el intestino grueso, que hace que se distienda, que se infle y a la vez se inflame, se lesione, se adelgace de la parte interna, hace que muchas de las sustancias que hay allá adentro se pongan en contacto directamente con la sangre, se absorban algunas cadenas de proteínas. ¿Quién sabe qué otro tipo de cosas o de sustancias se vayan a absorber en un sitio donde hay mucha presión y está lesionada la superficie interna? Entonces, gran parte de esas sustancias se absorben. El sistema inmunológico lucha por quitarlas, por neutralizarlas. Pero llega un momento en que se cansa, se fatiga y se altera. Entonces, se junta con algunas de esas proteínas no terminadas de digerir, grasas sin terminar de digerir u otras sustancias y llegan a producir aptenos. Que esas
sustancias al juntarse con la inmunoglobulina o con el anticuerpo, al formar ese apteno, se genera una sustancia que produce alergia o una sustancia desconocida para el cuerpo que produce reacción para neutralizarla, para matarla, para quitarla, para eliminarla. Pero también llegan a tener ciertos parecidos moleculares con sustancias propias del organismo, entonces hacia allá se van nuestras células de defensa, nuestros glóbulos blancos y producen esas enfermedades autoinmunes donde empiezan a ser atacadas nuestras articulaciones, nuestro páncreas, riñones, tiroides, etcétera, por nuestras propias células de defensa. Y todo ello generado por esa gran cantidad de aptenos que se absorben ahí en los intestinos. Es algo similar. Y dicen los pediatras, no le des frijoles, pollo, tortillas, sopa, leche, etcétera, toda la comida de la familia al niño recién nacido, al niño que tiene 2, 3 meses, que está ahí en la mesa y está viendo que nosotros estamos comiendo. Y el niño, como que también está pidiendo y nos compadecemos y le mojamos una tortilla en frijoles y órale, a que se la esté chupando. ¿Qué dice el pediatra? Sus intestinos están porosos y algunas de esas proteínas grandes sin terminar de digerir se absorben y producen unas tremendas alergias. Esa misma situación se produce en los intestinos del niño, del adulto, etcétera, y genera esas enfermedades autoinmunes. O simplemente nuestro sistema inmunológico, al ser deteriorado, aumenta la cantidad de infecciones. O hace que una persona se esté enfermando repetitivamente de infecciones. ¿Ustedes creen que las infecciones y las enfermedades autoinmunes no gastan ladrillitos, cemento, varillitas, o sea, nuestras proteínas para reparación? Por supuesto que también las gastan. Entonces es un gastadero tremendo, innecesario de nuestras proteínas. Y bueno, creo que gente que despilfarra o que gasta su dinero a lo tontito, creo que no hay. ¿Verdad que no? No hay gente que se va a Liverpool, a Palacio de Hierro. Es que mi yate que tengo ya tiene 3 años y ni modo de que ya tiene 3 años. No, pues ya necesito comprarme otro, ¿no? Ajá. Pero pues es que nomás tenemos Nomás tenemos 5 casas y pues queremos tener una en Puerto Vallarta, queremos tener una en Los Cabos, otra en Cancún, otra en Acapulco. Y pues no, yo creo que necesitamos también tener una en Veracruz, etcétera. Pocas personas
gastan menos de lo que ganan. La mayoría gastamos más de lo que ganamos. La mayoría. Tengo que administrar mejor mis gastos. Ah, ya me pagaron. Voy a comprarme un arpa. Nomás cuesta 35,000 pesos. Pero es que yo siempre he soñado con tocar el arpa. Fue su aguinaldo, casi todo su aguinaldo completo. Y ya posteriormente el arpa sirvió de tendedero. Como dijo también el buen Will Smith, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que ni nos pela, a gente que ni le importamos. Entonces, si vamos a consumir un alimento que produce una gran cantidad de efectos colaterales, efectos nefastos, dañinos, y que casi solo para reparar los males que ha producido, ¿estaremos haciendo un gasto innecesario? Claro, por completo, un gasto innecesario. Y creo que por lo menos aquí en México no pasa que la mayoría de nosotros gastamos un poquitito o un muchito más de lo que ganamos. La verdad, honestamente, por ese camino de reparación de lesiones producido por el consumo de cárnicos, de alimentos de origen animal, nunca te van a alcanzar las proteínas. Siempre vas a tener deficiencias. No van a alcanzar para reparar los daños, para las infecciones, para las enfermedades autoinmunes, para los cánceres que se presentan cuando ya el sistema de defensas no es capaz de tan alterado, enloquecido, viciado, descodificado. Todo el sistema HLA o sistema de histocompatibilidad celular se aloca, se degrada o se degenera, ya no reconoce a las células cancerosas para eliminarlas y empiezan a brotar tumorcitos o cancercitos en diferentes lugares. Entonces les decía, por ese camino, por ese, nunca te van a alcanzar las proteínas. ¿Qué es el vegetarianismo? Su principal función en la alimentación es que es ahorrador, es economista, es ahorrador de proteínas. No hay tanto desgaste intestinal. No hay tantas células que se tienen que estar reparando y reparando y reparando ahí en ese lugar. El vegetariano es menos distendido de sus intestinos. Es igual de pedorro también, pero huelen menos, porque unos son de putrefacción y otros solamente son de fermentación. Escandalosos como tráiler en bajada, sí, los dos. Van a decir, uy, pues no que tú eres vegetariano y no echas punes. Es lo mismo, ¿sí? Pero la diferencia es que hay mayor cantidad de proteínas que se putrefactan
en los alimentos de origen animal y el olor, si está un poquitito más diabólico, se les respeta, ¿sí? Entonces, ese menor desgaste intestinal hace que el vegetariano esté ahorrando aminoácidos porque repara muchísimo menos sus intestinos. Al no tenerlos inflamados, no disminuye o es nula la absorción de sustancias semidigeridas o sustancias que no deben de ser absorbidas, que nada más están ahí para almacenarse antes de que se conviertan en materia fecal y salgan. El sistema inmunológico es mucho más estable. Al ser estable, disminuyen las tiroiditis, la diabetes inmunológica, la artritis reumatoide de causa inmunológica, los cánceres y sobre todo las infecciones. Por lo general, tiende a ser más sano el vegetariano que el omnívoro. Cada vez que tú tienes una infección, sea renal, sea del aparato respiratorio, del aparato digestivo, etcétera, vas a consumir una gran cantidad de tus propias proteínas. Y obvio, vas a necesitar recuperarlas. Y como tienes menor cantidad de tóxicos circulando, tu daño celular va a ser menor. O sea, menos células que tienes que andar reparando en el hígado, en los riñones, en la piel, en las mucosas, en todos lados. El efecto ahorrador de proteínas es en todo el organismo. Bueno, pero de repente, y lo que siempre nos dicen, ¿de dónde vas a sacar tus proteínas? Hasta que llega Batman y le mete el cachetadón al Robin y le dice, las plantas también tienen proteínas, porque es lo que siempre, siempre, siempre van a estar diciendo. Pero es que tú no tienes proteínas, ¿de dónde las vas a sacar? Vamos a ver. Esto fue obtenido de un pequeño manual de nutrición o de un pequeño libro de nutrición. Sí. Las proteínas vegetales o animales hacen las mismas funciones. Son estructurales, sirven para hacer enzimas. El cuerpo no distingue si la proteína es animal o es vegetal porque lo único que hace, proteína que llega al aparato digestivo, se mastica, se digiere y se absorbe, lo único que va a absorber y a utilizar son los eslaboncitos de la cadenita, que son los aminoácidos. Entonces, al organismo para formar sus tejidos le da lo mismo que sean proteínas de carácter animal o de origen vegetal. Las proteínas de origen animal, como se parecen a nuestro cuerpo, a nuestra carne, la carne y otra carne similar a nosotros tiene todo parecido a nosotros. Pero los vegetales también tienen su buena proporción, pero no tienen la cantidad suficiente.
tienen que combinarse varios de ellos para que nos den esa cantidad suficiente de eslaboncitos, de partecitas de las proteínas, de legos, que son los aminoácidos. Entonces aquí nos están diciendo que hemos de buscar combinaciones y volvemos a recordar las necesidades proteicas comunes del omnívoro. Habíamos quedado que de 0.8 a 3 gramos por kilo y por día, lo que hacía en un adulto de 70 kilos entre 56, o vamos a ponerle 60, entre 60 a 210 gramos diarios. Como vamos a quitarle en el vegetariano todas las destrucciones que hace a nivel tisular, o sea, a nivel de tejidos, en todo el cuerpo, sus aspectos tóxicos, en el vegetariano baja a 0.2 a 1 gramo por kilo y por día. O sea, en un adulto de 70 kilos, baja entre 14 y 70 gramos. O sea, aproximadamente la tercera o cuarta parte. Y eso es entre el que menos proteínas necesita, como un anciano sedentario, y lo máximo, un superatleta, con 1 gramo por kilo y por día, va a tener suficiente con la tercera parte. Entonces se fijan de el efecto ahorrador de las proteínas. Ahora diríamos, ¿de dónde las vamos a obtener? Veamos aquí la cantidad de proteínas que tienen esos alimentos. Léanlas. Por cada 100 gramos de proteínas. 100 gramos de avena te dan 14 gramos. De arroz integral, 2.6 gramos. De trigo, 11 gramos. De quinoa, 14. De amaranto, 13.6. De cebada, 12. De centeno, 9. De ajonjolí, 18. Girasol, 19. Calabaza, 19. Almendra, 21. Nuez, 15 gramos. Cacahuate, la cuarta parte del cacahuate es proteína. Nuez de la India, 11 gramos por cada 100 gramos. La chía, 17. La linaza, 18. La alpiste, 21. Frijol, 21. La espirulina, más de la mitad de su peso es proteína. La soya, un poquito más de la tercera parte. O sea, hay una gran cantidad de alimentos con proteína. Y lo único que les recomendamos, ¿sí? Es esto. Esta opción que es mucho más saludable. Combinen en poca cantidad 1 o 2 de cada uno en el día. Entre cereales, que son los que tienen el porcentaje o tienen las proporciones de nutrientes más saludables para el sostenimiento del cuerpo. Tienen mayor cantidad de carbohidratos,
después le siguen grasas y después proteínas. O sea, la combinación más saludable que puede existir. Y si bajan o disminuyen grandemente las necesidades diarias en el vegetariano, nuestra búsqueda ha de ser combinar en ese orden, primero cereales, 2 o 3 cereales en un día, 3, 4, hasta 5 oleaginosas diferentes, 1, 2 leguminosas, porque esas sí son muy pedorritas, esas sí a todos inflaman. Los frijoles, habas, garbanzos, lentejas, alverjones, tanto a la persona que come carne como a la que no come carne, lo inflaman y lo ponen pedante. Eso sí, no hay. Y dicen, no, pues es que tú no te debes de inflamar del abdomen si nada más comes vegetales. Las leguminosas a todos los van a inflamar, ¿sí? Pero es muy diferente una producción de gas a una inflamación con lesión en la mucosa. Entonces, aquí está nuestro secreto o el secreto, lo que siempre han hecho en todas las culturas que consumen alimentos naturales. Cereales, oleaginosas y leguminosas. Pero en primer orden y en mayor cantidad, los cereales. Es suficiente. Hay un documental, película, hecha por un entrenador, donde sale también este señor, el Arnold Charal Negro, o Arnoldo Suárez Nájera, ¿cómo se llama? Arnold Schwarzenegger, que se llama El Cambio Radical, donde incluso analizan los huesos de los gladiadores romanos y resulta que solo consumían trigo, cebada y frijoles. Y sin embargo eran fuertes, resistentes, rudísimos, durísimos, porque eran los mejores soldados. Obvio, no iban a mandar a los más tontines, debiluchos e idiotas, no a luchar contra leones o luchar contra ellos mismos. No, tenían que mandar a los más fuertes. Y era lo único que consumían. Y pues Si es bueno. perdón, si es tan amable de repetir qué es lo que consumían los gladiadores, Doc. Ah, claro que sí. Según ahí esa película del Cambio Radical, lo que consumían nada más, no recuerdo si avena o trigo y frijol, casi nada más. Según algunas cuantas sustancias que encontraron al analizar sus huesos. Y pues bueno, este ha sido nuestro mensaje, nuestro tema del día de hoy. No se dejen influenciar por personas a veces bien intencionadas que les están recordando que coman bien, pero que deben de consumir alimentos de origen animal. Cuando en los vegetales, en los cereales, oleaginosas, leguminosas, setas, champiñones, o sea, hongos, algas, etcétera, podemos encontrar las cantidades de proteínas de una forma saludable, equilibrada, para vivir como la criatura más elevada, más perfecta de este planeta. Muchas gracias.